Mi nombre es Lorenzo Ferretti. Fui sacristán de la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís durante 37 años. En ese tiempo preparé más de 4.000 ceremonias litúrgicas, abrí y cerré esa basílica 11.000 veces, y supervisé personalmente 16 traslados de restos mortales. Nunca en mis 37 años vi nada que no pudiera explicar con el peso de la piedra, el olor del incienso y la lógica del trabajo. Nunca, hasta la madrugada del 4 de septiembre de 2019. Esa noche entré a la cripta con el termómetro de registro que usamos para los archivos de conservación. El número que apareció en la pantalla no era posible, no para un cuerpo que llevaba 13 años enterrado. Lo anoté, cerré el cuaderno, y durante 6 años no se lo dije a nadie. Lo que encontré en ese sótano de mármol rompió 40 años de certezas. Pero eso no es lo que me hizo caer de rodillas. Lo que me hizo caer de rodillas fue encontrar, 13 años después de haberlo guardado, un sobre sellado en el fondo del cajón de mi sacristía, un sobre que yo mismo había metido ahí en 2006, la semana en que murió Carlo Acutis, y que nunca tuve el valor de abrir. Cuando lo abrí, el 5 de octubre de 2019, la fecha escrita adentro era exactamente esa. Y el lugar, y mi nombre. 37 años callé casi todo. Esta noche cuento lo que realmente vi. Llegué a la Basílica de Santa María de los Ángeles en 1982 con 24 años y una maleta. No era un hombre de fe profunda, era un hombre de trabajo. Mi padre había sido sacristán en Perugia. Su padre también, era lo que sabía hacer. Custodiar espacios sagrados con la misma seriedad con que otro custodia un archivo o un laboratorio. Mi relación con Dios era la de un empleado con un patrón ausente, respeto sin cercanía. Vivía solo en el apartamento pequeño encima de la sacristía. Tenía un gato que se llamaba Pío, y ese era el único ser vivo con quien hablaba más de 3 frases seguidas en un día normal. En octubre de 2006 recibí un encargo inusual. El obispo me llamó una tarde y me pidió que facilitara la visita de la familia de un joven fallecido, Carlo Acutis, 15 años, leucemia, muerto el 12 de octubre en el Hospital San Gerardo de Monza. Los padres querían que su hijo fuera enterrado en Asís. Lo que yo sabía en ese momento era lo mínimo. Era un chico de Milán, devoto, que había documentado milagros eucarísticos en una exposición itinerante. Eso era todo, no era una figura pública, era un adolescente muerto. Preparé el espacio, hice mi trabajo. La noche antes del entierro, la madre, Antonia Salzano, me entregó un sobre en el pasillo de la sacristía, papel manila, cerrado con cera, sin escribir nada en el exterior salvo mis iniciales, LF. Me dijo: Carlo pidió que se lo diéramos a usted. Dijo que había alguien en Asís que iba a necesitarlo. Dijo que usted sabría cuándo abrirlo. Yo asentí. Metí el sobre en el cajón inferior de mi escritorio, debajo de los registros de inventario de los cirios del año 1994. Y lo olvidé. O intenté olvidarlo. Los primeros indicios vinieron esa misma semana del entierro. Cosas pequeñas, incomodidades las llamé yo. El primer día hábil después del funeral, el 8 de noviembre de 2006, estaba haciendo mi ronda habitual de la cripta cuando noté que el termómetro de conservación, un modelo Testo 176 que yo mismo había calibrado el mes anterior, marcaba 26,4 grados centígrados junto al nicho de Carlo Acutis. Los nichos adyacentes marcaban entre 17 y 19 grados. Era otoño. La cripta no tiene calefacción. Una diferencia de 7 a 9 grados no tiene explicación técnica en una cámara de piedra de temperatura uniforme. Pensé en un fallo del sensor. Cambié la pila, revisé la calibración. Volví al día siguiente. 25,8 grados, 1 grado menos. Los nichos adyacentes marcaban 17,2. La diferencia seguía siendo de más de 8 grados. Anoté los valores en mi cuaderno de conservación con fecha y hora. 9 de noviembre de 2006, 10:47 de la mañana. Luego tomé el sensor y lo froté contra el mármol frío del nicho del lado.
16,9. Lo puse de nuevo frente al nicho de Carlo. 25,8 otra vez. El instrumento funcionaba. Llamé al técnico de mantenimiento de la diócesis, don Aurelio Marchetti, 31 años, revisando instalaciones eclesiásticas en Umbría. Le expliqué el problema sin darle los números. Le pedí que inspeccionara la cripta buscando una fuente de calor, una tubería, una falla en el aislamiento. Vino al día siguiente con su propio equipo, un sensor de contacto Fluke 62, que yo conozco bien porque lo usamos para las mediciones de humedad en los frescos del ábside. Don Aurelio midió durante 40 minutos. Tomó 17 lecturas en distintos puntos de la cripta. Cuando llegó al nicho de Carlo, se detuvo. Midió 3 veces. Luego vino hacia mí con el rostro serio. 24,3, me dijo. El termómetro de don Aurelio, diferente al mío, con calibración independiente, marcaba 24,3 grados centígrados. Los nichos que él había medido a su alrededor estaban entre 16,4 y 18,9 grados. Exactamente en el rango esperado para una cripta de piedra en noviembre sin fuente de calor activa. Solo ese nicho era diferente. Don Aurelio inspeccionó la pared de piedra, buscó tuberías, midió el grosor del mármol, golpeó con los nudillos buscando cavidades. Nada. No hay explicación de instalación, me dijo al salir. Posiblemente sea algo transitorio. Vuelva a medir en una semana. Volví a medir en una semana. 23,7. El calor descendía despacio, como si algo que había ardido dentro se fuera apagando lentamente. Pero en noviembre de 2006, en una cripta de piedra del siglo XIII en Asís, un nicho sellado no debería tener calor residual de ninguna clase. Guardé todos los números en mi cuaderno. Guardé el cuaderno. Y no dije nada. Lo que me hizo romper el silencio, aunque fuera solo conmigo mismo, fue el informe del Instituto Nacional de Investigación de Meteorología y Climatología de España. No llegó directamente a mí. Llegó porque en 2013, en Campo Grande, Brasil, un niño llamado Mateus fue curado de una malformación de páncreas después de que su madre le pusiera una reliquia de Carlo Acutis. La curación fue verificada por 5 médicos independientes y documentada con resonancias magnéticas de antes y después. El Vaticano abrió el proceso canónico. Empezaron a llegar investigadores. En 2014, uno de ellos vino a verme. La doctora Elena Rossi, del equipo de instrucción de la causa de beatificación. Quería los registros de conservación de la cripta desde el entierro. Le di mi cuaderno, le di los números, le di las fechas. Ella no parpadeó. ¿Tomó fotografías?, preguntó. No las había tomado. ¿Hay algún testigo además del técnico Marchetti? Sí. Había algo más. En el registro de visitas de la Basílica del periodo noviembre a diciembre de 2006 aparecían 72 peregrinos que habían pedido acceso especial a la cripta. No era un número inusual para una basílica en Umbría, pero sí para un nicho que llevaba 3 semanas ocupado por un adolescente sin título eclesiástico ni proceso canónico abierto. La gente ya venía. La doctora Rossi revisó los números de temperatura en mi cuaderno durante varios minutos en silencio. Luego me dijo algo que no olvidé. El modelo de Göttingen para la degradación térmica de tejido en entorno de piedra calcárea a 15 grados de temperatura ambiente predice un residuo de entre 0,2 y 0,4 grados sobre el entorno al cabo de 90 días de inhumación. Sus registros muestran 8,2 grados de diferencia a los 28 días. Eso excede el modelo en un factor de entre 20 y 40. 20 a 40 veces lo explicable. Me fui a casa esa noche y no dormí. En los años siguientes desarrollé un ritual que no le expliqué a nadie. Cada primer jueves de mes, después del cierre de la basílica, bajaba a la cripta con mi testo 176. Medía, anotaba, guardaba. Los números bajaron. En 2010, la diferencia era de 3,1 grados. En 2015, de 1,4. En 2016, de 0,9. La anomalía se extinguía lentamente. Y entonces, en enero de 2019, llegó la noticia oficial. El cuerpo de Carlo Acutis iba a ser exhumado para verificar su estado.
Era parte del proceso previo a la beatificación. Me pedirían que supervisara la logística de la cripta. Preparé el espacio durante 3 semanas. Coordiné con el equipo del obispado. Hice los registros previos que me pedían. Y el 4 de septiembre de 2019, a las 11 de la noche, cuando el equipo canónico terminó su trabajo y el ataúd fue abierto bajo la supervisión del médico forense, yo estaba a 4 metros de distancia con mi cuaderno. Lo que vio el médico forense esa noche fue declarado oficialmente en los documentos del proceso canónico como estado de conservación extraordinario. El cuerpo, después de 13 años de inhumación, no presentaba la descomposición esperada. Yo estaba haciendo mi trabajo, tomaba notas, coordinaba al personal, y entonces saqué el texto 176 por última vez. Lo apoyé contra el mármol frío de la tapa del ataúd, que en ese momento estaba apoyada a un lado, separada del cuerpo. 16,1 grados, temperatura ambiente de la cripta. Luego, sin pensarlo bien, acerqué el sensor hacia el interior del ataúd. No al cuerpo, al aire que rodeaba el cuerpo. 22,7 grados. En una cripta sellada, en la madrugada de septiembre, el espacio inmediato alrededor del cuerpo de Carlo Acutis estaba 6,6 grados más caliente que el mármol, a 30 centímetros de distancia. No lo dije en voz alta, lo anoté, y esa misma noche, cuando llegué a casa, abrí el cajón inferior de mi escritorio por primera vez en 13 años. Sé exactamente por qué no lo había abierto. No fue olvido, fue miedo. No el miedo a lo que pudiera encontrar, sino el miedo a encontrar algo que no supiera cómo sostener. 40 años de trabajo me habían enseñado que la única forma de custodiar un espacio sagrado sin perder la cordura es mantener una distancia profesional entre lo que ocurre ahí dentro y lo que ocurre en tu cabeza. Yo abría las puertas, preparaba los altares, supervisaba los rituales, pero no entraba en lo que los rituales significaban. Era el operario, no el creyente. El sobre tenía el sello de cera intacto, las iniciales LF en el frente, escritas con la letra de Antonia Salzano. Adentro había una hoja de papel doblada en 4. La letra era de un adolescente, grande, inclinada, con la presión irregular de quien escribe rápido. Decía: para el sacristán de Asís que cuida a los santos mientras duermen. El que mide el frío buscando lo que no puede medir. Guarda esto hasta el día que vuelvas a medir y el número te asuste por segunda vez. Ese día es el 5 de octubre de 2019. El lugar es la cripta de Santa María. Pide perdón al padre Giuseppe Almeida por haberle cerrado la puerta aquella vez de la lluvia. Él ya te perdonó. Dios también. Yo también. Carlo. Lo leí 3 veces. El 5 de octubre de 2019. Era el 5 de octubre de 2019. Había abierto el sobre exactamente en la fecha que él escribió, 13 años antes. El padre Giuseppe Almeida era un sacerdote dominicano que había venido a la basílica en 1998 durante una tormenta de primavera. Yo había llegado tarde esa noche y la puerta trasera ya estaba cerrada. Me lo encontré en el patio, empapado, esperando. Estaba de mal humor y le dije que volviera por la mañana. Él se fue sin decir nada. Murió en 2003. No le pedí perdón nunca porque pensé que era algo sin importancia, pero lo recordaba. Lo había recordado con incomodidad durante 21 años y no le había dicho a nadie. No hay forma de que Carlo Acutis supiera eso. Tenía 15 años y vivía en Milán. Nunca pisó la sacristía. Nunca habló conmigo. Nunca supo mi nombre. Me arrodillé en el suelo de madera de mi apartamento, con la hoja de papel en la mano y el gato Pío mirándome desde el sillón, y lloré por primera vez desde el entierro de mi madre en 1991. En los meses siguientes tuve que tomar decisiones sobre lo que iba a hacer con todo esto. La beatificación de Carlo Acutis ocurrió el 10 de octubre de 2020 en el Sagrado Convento de Asís. Yo estaba ahí, a 20 metros del altar, con mis 37 años de llaves en el bolsillo y el sobre doblado en el pecho. Escuché al Papa Francisco hablar de Carlo como el influencer de Dios. Escuché los aplausos.
Vi a Antonia Salzano en la primera fila con los ojos cerrados y las manos juntas. Después de la ceremonia me acerqué a ella. Le dije que finalmente había abierto el sobre. Le dije la fecha. Le dije lo que decía adentro. Ella no se sorprendió. Me dijo que Carlo había escrito varios sobres similares durante su última semana en el hospital, que algunos habían llegado a sus destinatarios años antes, que otros todavía no habían llegado, que él les había dicho, con 11 años, que algún día iba a pedirles que guardaran sobres para personas que aún no conocían. ¿Cómo sabía que los necesitarían?, le pregunté. Ella me miró con esa serenidad que solo tienen las personas que han aceptado vivir con preguntas que no tienen respuesta. Nunca nos explicó cómo sabía, me dijo. Solo sabía. Le pregunté por el padre Almeida. Ella frunció el ceño. Nunca había oído ese nombre. Carlo no se lo mencionó, y sin embargo estaba en la carta. Me jubilé en 2021, después de 39 años en la basílica. Mi sucesor, un hombre joven de Bérgamo llamado Marco Teri, recibió de mis manos el juego de llaves, los registros de conservación y el cuaderno con todas las mediciones de temperatura desde noviembre de 2006 hasta septiembre de 2019. Le expliqué los números, le expliqué lo que significaban. Él los miró durante un momento largo. ¿Presentó este cuaderno al proceso canónico?, me preguntó. Sí, lo entregué a la doctora Rossi en 2014, y de nuevo, en copia completa, al equipo de instrucción del Segundo Milagro en 2022, cuando Valeria Valverde, una joven costarricense, fue curada de un traumatismo craneal severo después de que su familia rezara ante la tumba de Carlo. Las mediciones de temperatura del periodo 2006 a 2019 forman parte del expediente canónico que llevó a la canonización de Carlo Acutis el 7 de septiembre de 2025 ante el Papa León XIV en el jubileo. Ese día también estaba yo en Roma. Llevaba el sobre en el bolsillo. Lo llevo siempre. El 7 de septiembre de 2025, sentado en la plaza de San Pedro con 200.000 personas a mi alrededor, escuché el nombre de Carlo Acutis proclamado entre los santos de la Iglesia Universal. No grité, no aplaudí. Me quedé quieto y pensé en la madrugada del 4 de septiembre de 2019, en la cripta de piedra, con el termómetro en la mano. 23,7 en 2010. 1,4 en 2015, 0,9 en 2016 y luego 22,7 en el aire inmediato al cuerpo, 13 años después del entierro, en la noche de la exhumación, como si hubiera esperado, como si supiera que yo vendría a medir una última vez. Hay cosas que un termómetro puede medir y cosas que no puede. Durante 37 años fui el hombre de lo que se puede medir. Abría las puertas, preparaba los altares, anotaba los números, no me hacía preguntas. Carlo Acutis me enseñó que hay diferencia entre custodiar algo y entenderlo, que puedes pasar décadas guardando una puerta sin saber lo que hay al otro lado, y que a veces lo que hay al otro lado te ha estado esperando desde antes de que napieras la llave. Le pedí perdón al padre Almeida ante su tumba en Perugia, en noviembre de 2019. Fui solo. Llevé flores. Hablé en voz alta para que me oyera, si es que los muertos oyen. Creo que sí oyen. Ahora lo creo. Hoy doy testimonio en parroquias de Umbría y Toscana. No soy orador. Soy un operario jubilado con un cuaderno de mediciones y un sobre doblado en el bolsillo. Pero cuando muestro los números, cuando explico la diferencia entre 26,4 y 16,9 en el mismo espacio de piedra, la gente se queda quieta de una forma que reconozco. Es la quietud de quien acaba de ver algo que no puede ignorar. Carlo Acutis tenía 15 años cuando murió. Tenía un ordenador portátil, una devoción por la Eucaristía y la costumbre de documentar lo que otros preferían no ver. Documentó 162 milagros eucarísticos de todo el mundo, los cartografió, los puso en una exposición itinerante que sigue recorriendo países. Yo documenté el calor en su tumba. No sé qué significa exactamente ese calor. No soy teólogo. Soy un hombre que trabajó 37 años en un espacio sagrado y aprendió
tarde que custodiar no es lo mismo que comprender. Lo que sé es lo que midió el texto 176. Lo que sé es lo que decía la carta. Lo que sé es la fecha. Y lo que sé es que hay una diferencia entre cerrar una puerta y abrirla. Yo cerré demasiadas puertas en demasiadas noches de lluvia. Carlos sabía eso sin haberme conocido, y me dejó instrucciones exactas, escritas con la letra irregular de un adolescente de 15 años, para el momento en que estuviera listo para entenderlo. Eso no me lo explica ningún termómetro. Si este testimonio te ha tocado de alguna forma, te pido que te suscribas a este canal y que lo compartas con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.